Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a esta webinar sobre revisión de modelos con Vexel Manager. Mi nombre es Sergi Ferrater, soy arquitecto, responsable del producto BIM BDC en Aethion Soluciones. Estoy ubicado en la oficina de Barcelona y para los que no conozcáis, básicamente nos dedicamos a ofrecer soluciones de nueva generación que cubren todo el proceso de diseño, construcción y operación de edificios e infraestructuras. Estamos muy especializados en la fase de construcción y también preparar todo lo que son modelos los llamados modelos de preconstrucción, ¿no? Es decir, el puente entre la fase de diseño y la fase de obra. Entre otras soluciones, ofrecemos software. Podéis ver que somos representantes tanto de Bentley, Synchro 4D, Vexel Consulting, Presto-i2 y Enscape, este maravilloso plugin para Revit, Archicad y otras plataformas. Y hoy toca hablar de lo que es la revisión de modelos BIM. Y lo haremos con un software que ofrece muchísimas posibilidades, que es Vexel Manager. Hoy hablaremos básicamente de lo que es las características BIM 3D, es decir, cómo preparar el modelo y adecuarlo para la fase de construcción, en la cual veremos cómo visualizar diferentes opciones de visualización avanzada de nuestro modelo, cómo gestionar datos del modelo, es decir, esta gestión de los metadatos BIM, revisión del modelo con los datos, poder enriquecer de datos nuestro modelo, poder desglosar nuestro modelo en función de ciertos datos, poder codificar nuestro modelo y ofrecer visualizaciones en color en función de nuestra codificación para comprender mejor el modelo, hacer búsquedas y filtros avanzados de elementos con sus propiedades y creación automática de propiedades que podamos echar en falta en el modelo BIM original. Obviamente en todo modelo, antes de pasar a la fase de obra, de construcción, tendremos que hacer su detección de colisiones. Por tanto, aquí veréis que podremos generar una detección de choques y comprobar las diferentes interferencias que se produzcan entre diferentes objetos utilizando diferentes filtros. Veréis cómo podemos importar y configurar las matrices y reglas de interferencia, cómo obtener informes de detección de interferencia y, sobre todo, cómo podemos crear, importar y exportar estas incidencias en el formato BCF para poderlas llevar a nuestro software de diseño. Y finalmente, veremos también la parte de mediciones, es decir, cómo obtener una medición a partir del modelo y cómo poder gestionar, crear y exportar nuestras propias mediciones personalizadas. Bien, pues en esta presentación utilizaremos un modelo de Revit, veremos su interoperabilidad con Vexel Engineer, crearemos, revisaremos el modelo, veremos qué propiedades nos faltan, crearemos nuestras propiedades, las llevaremos a Revit, es decir, explicaremos un poco el flujo de trabajo de ida y vuelta en lo que sería el proceso habitual de revisión de modelos. Para ello, si trabajamos en Revit, primero tendremos que descargar estos plugins desde la página de descarga de Vexel, tanto el Publisher para poder publicar nuestros modelos de Revit directamente en formato Vexel y también el Properties Importer para poder importar todos los datos que hayamos generado en Vexel a nuestro modelo de Revit. Así que el flujo de trabajo va a ser el siguiente. Nos plantamos en Revit, abrimos una vista y vemos que en la pestaña de complementos ya tenemos previamente instalados estos dos plugins, ¿de acuerdo? En este modelo, que es muy sencillo, fijaros que he creado algunos parámetros de proyecto, algunos son de tipo, por ejemplo, en los muros he creado este parámetro que se llama código, ¿de acuerdo? Y algunos de ejemplar, por ejemplo, zona. Así que tengo diferentes objetos que algunos están bien codificados y otros no. Por ejemplo, veis esta losa que puede pertenecer a dos zonas, he dividido el proyecto en tres zonas, zona A, zona B, la central, y zona C, esta otra. Veis aquí esta, pues no está codificada porque es una losa que pertenece a varias zonas. Pero, en cambio, el tipo sí tiene
el código, un código que me he inventado yo, que luego veremos cómo utilizarlo para nuestras mediciones. Ok, bueno, pues el primer paso será publicar al formato propio de Bexel. Así que nos vamos a complementos y le digo publicar a Bexel. Aquí dedicamos pocos segundos, simplemente exportamos todos los documentos, todos los elementos y pulsamos en iniciar. Y listo. Simplemente guardo este archivo en una carpeta y ya puedo cerrar. Vale, pues el siguiente paso será abrir Bexel Manager y crear un nuevo proyecto. O bien pulsamos en nuevo o podríamos crearlo también desde aquí. En este caso voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a llamar pues, estación de metro. Le voy a dar un nombre de una versión. Vamos a trabajar con la primera versión. Y vamos a elegir el archivo BX3. Por tanto, abro el archivo BX3 y le digo que OK. Y aquí ya me está abriendo lo que es la interfaz de este proyecto. ¿Vale? Por una parte tenemos, nada, muy sencillo, arriba tenemos lo que sería propiamente el ribbon para las diferentes funciones o propiedades y ajustes del programa. A la izquierda tenemos los diferentes paneles para estructurar nuestro modelo. Ya bien con el explorador de modelos, fijaros que el explorador de modelos me está mostrando o por elementos, es decir, por cada uno de los tipos de elementos o familias. Luego también tenemos por estructura espacial, por defecto, es decir, por niveles, por los diferentes niveles que le importa de Revit. Y en sistema, si tuviera sistemas de instalación mecánica, de HVAC, de ventilación, de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera, pues me aparecería aquí el modelo desglosado por estos grandes tipos de sistema. Luego, el siguiente panel sería conjuntos de selección, para crear nuestros conjuntos de selección en función de muchas propiedades y muchos criterios. Y la tercera pestaña, serán los desgloses personalizados de cómo queremos desglosar nuestro modelo en función también de ciertos criterios, utilizando ciertas propiedades. Luego en la parte central está lo que es propiamente la ventana 3D, con diferentes opciones para visualizar por colores nuestro modelo. A la parte derecha tenemos diferentes ventanas. Aquí tenía el administrador PCF activado, pero por defecto, si toco un elemento, él me estará mostrando las propiedades del elemento seleccionado, aparte de otras informaciones de lo que tengamos seleccionado en la ventana 3D. Y aquí en la parte inferior tendremos las ventanas de los diferentes módulos que podemos trabajar en Bexel Manager. Por ejemplo, el editor de costes, la medición, el editor de la programación, la animación de la programación, escenas de animaciones, detector de interferencias, ¿vale? Como hoy lo que nos ocupa es básicamente la revisión de los modelos, nos vamos a centrar básicamente en lo que sería la detección de interferencias y la medición. Vale, pues aquí en este modelo, por ejemplo, si quiero seleccionar varios objetos, tengo estos objetos seleccionados y con el botón derecho puedo ocultar los elementos seleccionados para ver su interior y, por ejemplo, seleccionar cualquier columna que tengo aquí y ver que efectivamente pues ahí están los datos de mis parámetros de proyecto, tanto de zona, este está en zona A, este está en zona C y el código que yo he agregado en Revit. ¿Vale? Por lo tanto, una manera que me puede a mí servir para revisar el modelo y saber, por ejemplo, que todos los elementos tienen asignados estos parámetros correctamente, ¿vale? Sería crearme un desglose de mi modelo utilizando estos parámetros de proyecto. Por ejemplo, códigos por zona o zonas por código, para ver que todos los elementos estén correctamente codificados.
¿vale? Así que voy a mostrar todo y me voy a crear un desglose personalizado. Así que me voy a desgloses personalizados y me voy a crear uno nuevo. Observará que aquí, bueno, le puedo poner un nombre, por ejemplo, códigos por zonas o códigos zonas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de desglose? De edificio, de pisos del edificio, por categorías, por familias, por conjunto de selección. Vale, de momento voy a seleccionar el edificio entero, lo voy a utilizar. Y aquí en desglose, fijaros que puedo agrupar mis elementos por una propiedad discreta. ¿Qué es una propiedad discreta? Bueno, pues todas las que vienen en nuestro modelo BIM. ¿De acuerdo? Así que en este caso, yo quiero primero agrupar por código. Aquí está. Selecciono código. Y como segunda rama de mi árbol de desglose, quiero también desglosarlo por otra propiedad que será la zona. Ahí está. Ok, pues nada, observar que ya en esta ventana tengo desglosado zonas por código. Por ejemplo, si quiero revisar el código COL-C de la zona A, simplemente clico en zona A, veo que quedan seleccionados algunos objetos y puedo aislar los elementos seleccionados. Ahí están. Si activo los de la zona C, otra vez, aislar elementos seleccionados. Ahí están. ¿Vale? Así que, bueno, puedo utilizar este orden o puedo alternar el orden. Así que este desglose lo voy a editar. Lo voy a editar y simplemente digo, restableceme el árbol y le digo, mira, ahora la propiedad zona, pásate arriba y el código pasará abajo. De tal manera que aquí puedo ver todos los códigos que no tienen, ¿veis?, valor indefinido en zona. ¿De acuerdo? En la zona A pues tengo todos estos, en la zona B tengo todos estos y en la zona C tengo todos estos. Y aquí podría ver, por ejemplo, no sé, las escaleras mecánicas que no tienen definido el valor zona. ¿Cuáles son? Pues todas estas. Las aíslo, botón derecho, aislar elementos seleccionados y ahí están. ¿De acuerdo? Si digo mostrar todo, fijaros que también puedo aislar con atenuación, es decir, utilizar una atenuación de un porcentaje para que el resto de elementos tengan esta 10% de visualización, de transparencia, ¿vale? Y así puedo ubicarme, pues estos están en la zona C, o no sé, estos muros, aquí apenas casi se ven, a ver estos, ¿no? Simplemente fijaros que puedo volver a quitar todo lo que sería la atenuación, ¿vale? Y decirle, pues no, quiero ver estos de aquí. A ver, ¿dónde están? Vale, todos estos de aquí. ¿Veis? Pues todos estos de aquí, vale, no tienen zona porque veis que en la parte de lo que es la zona central, la zona B, hay muros que van, ¿vale? Y no están definidos la zona porque tenemos que decir nosotros en qué zona están. Pero fijaros que yo ahora si quisiera podía editar este parámetro y darle aquí el valor, yo qué sé, el valor C, ¿vale? Y ya todos estos elementos, ¿veis? Ya se han colocado, ¡pum!, en la estructura del desglose en la zona C. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo como estaba. Así que, digo, todo este desglose, quítame la atenuación y deseleccioname. Bueno, pues como me interesa a mí verificar o revisar los códigos, pues simplemente reviso de nuevo, cambio el orden y aquí lo tengo, ¿vale? Códigos indefinidos, ¿vale? De la zona A tengo estos tres elementos, ¿vale? A aislar. Ahí está. Por tanto, aquí tenemos este código para editar. Bien, pues esto sería
un poco el poder generar un desglose personalizado por estas propiedades discretas que le llama Bexel, ¿no? Otra cosa sería hacer un desglose personalizado por propiedad, lo que le llama Bexel continua, es decir, propiedades comunes. Por ejemplo, supongamos que queremos mostrar nuestro edificio por los elementos según su volumen. Vemos que es una obra prácticamente donde está hecho todo de hormigón y por tanto me puede interesar a mí tener una vista por colores de los elementos en función de la cantidad de hormigón por el volumen. Vamos. Así que me voy a crear un nuevo desglose, por tanto en la pestaña desglose me voy a crear un nuevo desglose y le voy a decir que el nombre sea volumen. Voy a utilizar el edificio de nuevo, usar selección, lo activo, obviamente le digo usar selección y ahora aquí utilizo la propiedad continua, lo que le llama él la propiedad continua, es decir, ya que sea común a todos los objetos y entre ellas vemos que tengo, por ejemplo, el volumen. Perfecto. Ahora puedo definir una serie de rangos, por ejemplo, empezando desde 1 metro cúbico, escribo 1, digo añadir, el siguiente rango que sea de 5, el siguiente rango que sea de 10 y el siguiente rango que sea de 100. Fijaros que simplemente voy agregando, ¿vale? Y él ya me va interpolando haciendo cada uno de los rangos de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 100 y más de 100. Pulso OK y pulso OK. Y aquí lo tengo, ¿vale? Además, si quiero visualizarlo por colores, seleccionaré la agrupación que acabo de crear y pincho en establecer una regla de codificación de color, ¿vale? Por defecto, esto lo podemos definir en preferencias, me muestra unos colores que ahora puedo activar aquí en vista de colores del desglose volumen que me acabo de crear. Y aquí funcionamos exactamente igual, es decir, quiero ver los de volumen entre 10 y 100, selecciono y los aíslo, ¿de acuerdo? Ahí están. Con lo cual basta con que toque 1 y miro el volumen, 42, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, esto sería una manera, primero, de tener una visión de lo que sería todo el modelo por colores, por cantidad de volumen, por ejemplo, y la otra simplemente para chequear, veis que siempre hay valor indefinido, 18 elementos, ¿de acuerdo? Vamos a aislarlos. Para chequearlos, efectivamente, bueno, el terreno este, vamos a ocultar. Observar que estas escaleras de aquí, ¿vale? Si selecciono estas escaleras de aquí, ¿vale? Sí tienen una propiedad que es volume en inglés, pero no volumen. Y es por eso que no está en mi lista, ¿de acuerdo? En mi desglose. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es, bueno, pues crearme una propiedad para que, bueno, pues aquí por algún motivo, este modelo de Revit fue creado seguramente con alguna versión en inglés, luego se pasó al español y este es un modelo, se modeló con volume y no está encontrando volumen. Entonces, bueno, como podéis observar, para esta escalera, para este elemento seleccionado, ¿vale? O podía seleccionar también este y esta, ¿vale? O todas las escaleras, podría yo visualizar, veis que solo visualizo ciertos grupos de propiedades. Yo podría aquí en propiedad, podría chequear si lo que quiero es visualizar otros grupos de propiedades para las escaleras. Así que si me voy a escaleras, equipamiento, ya le he pasado, aquí, escaleras, ¿veis? Tengo estos grupos, pero yo no sé si me interesará datos de identidad. Pues, datos de identidad. ¡Pum! Y aquí me aparecen datos de identidad, ¿vale? Que yo podía minimizar, pero poder visualizar.
Bien, pues para resolver precisamente este tipo de disfunciones, podemos crear una nueva propiedad para este tipo de elementos que se llame volumen, es decir, que coincida con la propiedad volumen, que es la que estoy yo filtrando, y que sea igual al volume en inglés. ¿De acuerdo? Así que vamos a definir una nueva propiedad. Le digo propiedad nueva y aquí le digo, obviamente el nombre tiene que ser volumen, escrito exactamente igual que la propiedad que estoy buscando yo. Y quiero que esta nueva propiedad, para estos elementos que no la tienen, se coloque en el grupo de dimensiones. Así que selecciono aquí el grupo de la escalera dimensiones. Va a ser del tipo, obviamente, volumen en metros cúbicos y le voy a aplicar una función para que coincida con el valor del volume. Así que busco las propiedades que tiene este elemento, que es el volume, que debe estar aquí. Aquí está. ¿Veis? El volume. Hago doble clic, le digo OK y acabo de crearme una nueva propiedad. Voy a minimizar esta. Y fijaros que me ha creado una nueva propiedad que se llama volumen dentro de dimensiones, que tiene los mismos datos que el volume. Con lo cual, bueno, no sé si sabéis, antes tenía 18 elementos, ahora tengo 16. ¿Vale? Sí. Activo, por ejemplo, esta escalera para que lo veáis. Tengo 16 elementos. Y obviamente aquí le tengo que crear la propiedad para este elemento en concreto. ¿De acuerdo? Como ya lo tengo creado, elijo volumen, él ya detecta que está en dimensiones y simplemente le tengo que decir que sea igual a la propiedad volume que tiene este objeto. Y fijaros que si tenía 16, ahora ya tengo 15. Es decir, voy arreglando mi modelo y por tanto se colorean de otro color. Porque ya están en el grupo de entre 1 y 5 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Así que de esta manera podríamos crear una nueva propiedad utilizando operaciones aritméticas para calcular, por ejemplo, yo qué sé, la medición con un factor de corrección para tener cierto margen de seguridad, etc., ¿no? Imaginaos que quiero crear una nueva propiedad del tipo volumen, pero con un factor de aumento, por ejemplo, del 1,2, para extraer una medición de cierto tipo de elementos. Por ejemplo, entre los elementos de... voy a mostrarlos todos. Estos de aquí. ¿Vale? Vamos a aislarlos. Y voy a seleccionar este muro de aquí. Porque a este tipo de muros los quiero medir con, con este volumen, pero con este factor de corrección, ¿no? Así que con este muro seleccionado puedo seleccionar pues, la familia completa. Aquí me está mostrando todos los muros de esta familia. Vale, pues me voy a propiedad, le digo nueva propiedad y me voy a crear una propiedad que se llame, por ejemplo, voy a poner medición por 1,2. Y aquí podía meterla en cualquiera de los grupos de propiedades, pero fijaros que yo también me puedo crear mis propios grupos de propiedades para estos elementos. Por ejemplo, me voy a crear un grupo que se llame medición o mediciones, vamos a ponerlo mediciones. Y va a ser, obviamente, de volumen y voy a crear un valor que sea de la propiedad volumen. Simplemente le aplico una multiplicación de 1,2 y le digo OK. ¿Vale? Observar cómo ya me ha creado para todos estos muros seleccionados en amarillo, me ha creado un nuevo grupo de propiedades con una propiedad medición 1,2 y aquí puedo seleccionar cada uno y lo que mide. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la manera, digamos, de crearnos nuestras propias propiedades o grupos de propiedades. Bien, pues aprovechando que hemos creado esta nueva propiedad, medición 1,2, para un grupo específico de muros,
vamos a extraer un cálculo de mediciones usando esta propiedad. Así que nos vamos aquí abajo al panel de medición y nos vamos a crear una nueva medición. Vamos a darle un nombre descriptivo, por ejemplo, buscaremos por código y le vamos a llamar medición avanzada. Seleccionamos por edificios, seleccionamos el edificio y usar selección. Y vamos a agruparla por propiedad discreta por el código. Así que me voy a buscar código. Aquí está. Ok. Y ya en estas cantidades es donde voy a seleccionar, añadir la cantidad que me acabo de crear, que era medición 1.2. Así que esta propiedad que se llama, aquí está, medición 1.2. Listo, pulso en OK. Observar que aquí tengo todos los códigos y me está mostrando exclusivamente estos muros de 250, que son los que previamente yo había agregado esta propiedad. Si a esta propiedad yo le quiero, perdón, si a esta medición yo le quiero agregar la propiedad volumen para compararla, simplemente selecciono la medición, la edito, le digo restablecer árbol y en cantidades quiero agregarle además la propiedad discreta de volumen, que estará aquí. Ok. ¿Vale? Y aquí tengo ya todos los elementos que tienen volumen de este, organizados por códigos, y aquí podría estar comparando la medición neta de la medición bruta, por ejemplo, utilizando este 1.2 adicional. ¿Vale? Así que de esta forma podemos revisar qué elementos, por ejemplo, todos estos de aquí, el de código ESC, escaleras 150, 210 y 300, no tienen la propiedad volumen. Así que tenemos que revisarlas para que aparezca el volumen. Observar que yo aquí puedo seleccionar que se me visualicen los elementos que tengo en esta medición directamente en la vista 3D. ¿Vale? Y aquí poder aislar todos estos elementos. Selecciono todos estos. Y desde aquí le digo aislar elementos seleccionados. Todas estas escaleras, 150, 200, todas estas les falta la propiedad volumen. Observar que en estas propiedades de todos estos elementos seleccionados aparece volume, también aparece volumen, pero con una advertencia que me está diciendo que hay elementos sin asignar. Si paso el cursor por aquí, no tienen esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos desglosar y ver cuáles son todas estas, ¿veis? Estas tres sí tienen, ¿de acuerdo? Y por códigos podía ver. ¿Veis? Por ejemplo, de estos de aquí, pues mira, me faltan estas, esta y esta, que son estas tres de aquí, ¿de acuerdo? Solo tiene volume. Bueno, pues aquí tendría que aplicarles la nueva propiedad que es la volumen que me he creado antes, por tanto, para no repetirla, ya la tengo aquí, volumen, ya me la coloca en su grupo y simplemente le tengo que decir que esta sea igual al volume original, ¿vale? Lo que he hecho al principio. Ya tienen el volumen y ahora tendría que actualizar esta medición. Y ahora ya está actualizada y ya me aparecen con el color, con el volumen. Vale, pues esta sería la manera de poder revisar, en este caso, extrayendo una medición y ver qué elementos no tienen ciertas propiedades para poder extraer correctamente la medición. Bien, a continuación mi compañero Miguel os va a explicar un poco más o va a detallar un poco más temas de mediciones. Yo quería acabar para lo que es la revisión sí de modelos. Una fase importante es la detección de choques, que le llama detección de interferencias, pero antes
tendré que explicaros un poco cómo buscar elementos por ciertos criterios y crear conjuntos de selección que utilizaré para mi detección de interferencias. Así que voy a salir de la vista por colores de volumen, me voy a la vista 3D, activo conjuntos de selección y primero vamos a buscar elementos para crear conjuntos de elementos en base a esta selección. Por ejemplo, queremos crear un conjunto de selección con aquellas columnas de menos de 10 metros de la zona, esta zona de aquí. ¿Vale? Bueno, pues pulso control F para buscar y vamos a activar en categoría que me busque, fijaos que me muestra solo las categorías que están en este modelo, Structural Column, aquí todas, estimado todos, para poder acceder a propiedades avanzadas. Entonces aquí yo quiero buscar longitud. Aquí está, longitud, y hemos dicho que sea menor a 10 metros. Así que pulso 10 y unidad metros. Y digo encontrar. Y me encuentra 40 elementos. Yo lo puedo seleccionar, con lo cual quedan activadas en la ventana 3D. Los puedo aislar usando el comando IS de Isolate Selected. Y ahí están. Pero además, esto es el primer criterio. El segundo criterio es que midan menos de 10 metros, pero de la zona A, es decir, solo estas. ¿Vale? Así que vuelvo a pulsar Control F. Él me mantiene la búsqueda anterior, las Structural Columns de menor longitud a 10. Y ahora le digo, además, que sean de la zona A. Por tanto, voy a buscar la propiedad zona y le digo, ¿vale?, que sea igual a, y pongo aquí, zona A. Si no distingue mayúsculas ni minúsculas, me da igual, zona A. Le digo encontrar, me ha encontrado 28, pulso seleccionar y ahí las tengo. Vale, pues como podéis ver, todas esas seleccionadas tienen una longitud de 8,51, inferior a 10. Venga, vamos a mostrar todo. Y vamos a crear algunos conjuntos de selección para poderlos utilizar o bien en nuestra detección de interferencias o bien en nuestra medición. Entonces, podemos crear conjuntos de selección desde la propia herramienta de buscar o bien directamente clicando en el panel de conjuntos de selección, crear nuevo conjunto de selección, ¿de acuerdo? O fijaros que si tengo ya una selección hecha desde el menú buscar, yo podría estar creando un conjunto de selección de la selección previamente hecha. Bueno, yo en este caso voy a crear un nuevo conjunto de selección, por tanto me voy a nuevo porque quiero utilizar el Clash Detection, la detección de interferencias, por ejemplo, entre columnas, muros y losas. Así que voy a crearme un nuevo conjunto de selección y voy a darle un nombre descriptivo, por ejemplo, muros y columnas. Y me creo una nueva regla que incluya, hemos dicho en este caso, por categorías. Ahí está. Y por categorías, pues voy a seleccionar, hemos dicho, muros y columnas. Pulso en OK y listo. Pulso en OK. Vale, ahora me crearía otro, pues para las losas. Voy a poner aquí losas. Lo mismo, nueva regla que incluya las losas. OK. Y ahí tenemos dos conjuntos para poder comparar. Es aconsejable que previamente nos aseguremos de que las losas solo contienen losas, por tanto las seleccionamos y las aislamos. Perfecto. Y luego nos seleccionamos estos elementos que tienen que incluir muros y columnas solamente. Perfecto. OK. Bien, pues vamos a crear nuestro primer trabajo de detección de interferencias, así que activo abajo el panel de detección de interferencias y vamos a hacer un nuevo trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, entre muros, columnas y losas. Para hacer una detección de interferencias en Bexel debemos primero tener seleccionados los elementos. Lo podemos hacer o bien seleccionando desde el explorador de modelos o bien creando estos conjuntos de selección.
Yo recomiendo crear conjuntos de selección para poder utilizarlos en otros análisis del modelo. Como he dicho antes, pues mediciones, detección de interferencias u otros usos. Vale, pues vamos a crear un nuevo trabajo. Por ejemplo, digo losas contra muros. Fijaros que aquí tengo dos tipos de interferencia. La dura, que es la que detecta los casos en que un elemento penetra dentro de otro, ¿vale? Luego podemos definir la tolerancia, que se puede ajustar para ignorar pequeños solapes, y luego lo que sería la holgura, bueno, que detectaría los casos en que los elementos están más cerca entre sí de lo que permite la tolerancia establecida, ¿no? Vale, pues yo losas contra muros, pulso en ejecutar, por lo menos un grupo de la parte izquierda. Obviamente tengo que activar los conjuntos, ejecutar, y ahí tengo 340 interferencias, que no es poco. Obviamente tenemos muchos muros y muchas columnas. Vale, aquí nos saca el informe y luego si quiero ver una interferencia simplemente pulso sobre ella. Puedo activar el modo vista de interferencias para que me muestre en la vista 3D dónde está este choque. Y de cada interferencia puedo crearme un punto de vista, pulso aquí en crear, y me crea el punto de vista de esta interferencia, me aparece el icono de esta de aquí, pues que sería esta, y me creo el punto de vista. ¿De acuerdo? Para que sea mucho más fácil en Revit poderla localizar. También cuando hay varias interferencias que son causadas por el mismo elemento, podemos crear un grupo para simplificar el trabajo de revisión. Por ejemplo, voy a hacer por piso y, por ejemplo, todas estas de aquí son causadas, esta, por la losa A generic 150, 150. De todas ellas, podía yo visualizarla en una forma así global, por esta losa, pues están causando todas estas y algunas más, y de aquí podía crearme un grupo, y digo, créame un grupo, y le puedo llamar pues algo así, losa, la A, la generic 150. ¿Ok? Y así tengo agrupadas todas esas interferencias, ¿vale? Para poderlas trabajar con mayor detalle. Y obviamente a este grupo le puedo, por aquí, por ejemplo, a estas tres que faltarían, les podría crear un punto de vista. Ahí sí, ya ha creado punto de vista para cada una. ¿De acuerdo? Así que, bueno, si quiero hacerme otro trabajo de detección de interferencias, por ejemplo, entre muros y columnas del propio conjunto de selección, me haría un nuevo trabajo, le llamaría pues muros, hemos dicho muros contra columnas, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí selecciono muros y columnas, deselecciono este, selecciono muros y columnas aquí, entre ellos mismos, ¿vale? Ejecutar y listo. Ahí está, ¿vale? Pues esto de aquí, modo de vista, modo de vista, ahí está. Y ahora lo mismo nos crearíamos, pues, esta, a ver, todos estos de los muros de este muro de 1500, este como la Concrete Round, ¿vale? Voy a crear un grupo de todas estas, ¿vale? Por ejemplo. Y de todas ellas me creo un punto de vista. ¿Vale? Y ahora todas esas interferencias me interesaría revisarlas en Revit, modificarlas para tener el modelo correctamente más limpio, ¿no? Así que vamos a ver un poco la interoperabilidad con Revit. Para ello puedo guardar estas interferencias en el formato OpenBeam BCF y llevarlas a Revit para poderlas trabajar allí. Así que desde el menú Gestionar activamos el administrador BCF. Y aquí arrastro
todas esas interferencias aquí. ¿Ok? Vale, pues a partir de aquí exportamos estos archivos, los guardamos como, voy a llamarles un nombre descriptivo. Esto puede ser los muros a generic 1500 con columnas rounds 1500 también. Y lo guardo como BCF. Me voy a Revit y desde la página web de BIM Collab os podéis descargar el plugin de BIM Collab para Revit. Es gratuito, os lo descargáis, os lo instaláis y os va a aparecer aquí el menú. Con lo cual, desde aquí puedo activar el BCF Manager y desde aquí ahora ya puedo importar el archivo BCF, que era este de aquí. Y aquí está, ya las tengo. Simplemente hago doble clic en esta interferencia y ahí la tengo. Y a partir de aquí tenemos esta interferencia que tenemos que arreglar. Así que puedo seleccionar, por ejemplo, esta columna, veis que penetra como en el muro. Está fatal esto, pues nada. Este muro voy a leer la cota superior, ¿vale? Que está a 1,65. Vale, pues significa que a esta columna le tengo que poner el nivel base a 1,65. Y obviamente esto lo podríamos estar haciendo con el resto de columnas. Está igual. Pues la base y todas las del mismo tipo, lo que sea, hemos dicho 1,65. ¿Vale? Fijaros, arreglo estas dos. Me voy a complementos. Bueno, podría guardar el proyecto, lo que sea, ¿vale? Y voy a publicar, guardo el proyecto y vuelvo a publicar la nueva versión con las columnas solucionadas. Digo iniciar. Y si lo guardo con el mismo nombre, pero pondré aquí versión 2. Y cierro. Vuelvo a Vexel Manager. Cierro el proyecto. Fijaros que al cerrar el proyecto, él ya me dice que lo quiere guardar. Le digo que sí. Ok, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es actualizar el proyecto actual. Así que me voy a proyectos y versiones, no clico aquí, porque me abriría la versión anterior. Yo quiero, aquí en proyectos y versiones, seleccionar mi estación de metro y la versión 1 es la que quiero actualizar con el archivo que se llamará ahora V2 y el archivo que tengo que seleccionar es este de aquí, la versión 2, con estos dos pilares solucionados. Y aquí él me está comparando el modelo entrante respecto al modelo fuente. ¿De acuerdo? Por tanto, y sobre todo aquí le digo que los elementos faltantes mantener y agregar al conjunto. Es decir, que me mantenga y me agregue los cambios. Listo. Lo abro con doble clic. ¿Vale? Y ahora ya, fijaros que podía seleccionar columnas y muros. Y ahí tengo los dos elementos arreglados, este y este. Mientras que este aún está por arreglar. ¿De acuerdo? Y si ahora voy a detección de interferencias y le digo actualizar, era esta con esta, ok, actualizar. Observar que ya aparecen aquí las que están solucionadas. ¿Veis? Y ya está, ya están solucionadas. Por tanto, este sería el flujo de trabajo entre Vexel y
Revit para lo que sería la detección de interferencias. Bien, y ya por último vamos a transferir las propiedades que hemos creado o aquellas propiedades que veamos que nos faltan para agregar a nuestro modelo. Por ejemplo, en desgloses personalizados voy a cambiar el orden, así que restablezco el árbol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero ver, por ejemplo, que hay códigos, elementos, ciertos códigos que tienen valor indefinido. ¿Vale? Así que voy a mostrar todo. Quito el modo este. Por ejemplo, para que lo veáis fácil, estas losas. Voy a seleccionar todo. Y voy a seleccionar la losa de 1500. Estas de aquí. O estas de aquí. ¿De acuerdo? Observar que si me voy, cierro aquí el BCF, ¿vale? Me voy a propiedades, no tienen asignado el valor zona. ¿Vale? Pues, por ejemplo, a esta de aquí le asigno, editar, hemos dicho que era la zona B. Si quiero ver todos los elementos de la zona B sin código, pues aquí me voy a zona B, indefinido. Lo activo y digo aislar. Ah, pues mira, este. ¿Veis? ¿Vale? Por tanto, nosotros los que tenemos que buscar, si es por zona valor indefinido, ¿vale? Son todos estos. Pues esta losa de aquí. También. ¿Veis? Todas estas, claro, porque atraviesan. Bueno, pues yo me quedo pues con esta y con esta. Y a estas dos les edito el valor. Editar. Y hemos dicho que era zona B. ¿De acuerdo? Y pum, ya pasan aquí. ¿Veis? Pum, zona B. Vale, pues vamos a pasar estas propiedades a Revit. Así que me voy aquí a propiedades. Le digo propiedades de exportación. Y aquí selecciono los elementos de los que quiero exportar las propiedades, pues columnas, losas sobre todo, los modelos genéricos estos que acabo de seleccionar, los muros y yo qué sé, lo que sea. Y activo exportar propiedades personalizadas con valores que son las que me he creado. Y pulso en OK. Y si lo voy a guardar aquí como propiedades de la V2. Desea abrir la ubicación del archivo, le digo que sí y lo abro. Y observar que aquí tengo todas las propiedades de todas las categorías que acabo de seleccionar. Con lo cual, ya estoy viendo que tengo una hoja Excel para poder editar fácilmente gran cantidad de datos de las diferentes categorías. Así que si busco en muros, la propiedad que yo me he generado, que era medición, aquí está, ¿veis? Las mediciones y la propiedad medición 1.2. ¿Vale? Pues imaginaos que yo pudiera fácilmente actualizar utilizando Excel para actualizar mis propiedades y volverlas a importar a mi modelo. Vale, pues nada, cierro aquí, no guardo, me voy a Revit y aquí ahora es donde voy a activar la vista que tengo aquí de muros. Y fijaros, voy a importar propiedades desde complementos Vexel, importo propiedades de mi versión 2. Le digo abrir, importar. ¿Ok? Entonces recordar que yo había asignado y creado una nueva propiedad para estos muros de aquí. Creo que era este muro de aquí. Nuevas propiedades. Era medición 1.2. Aquí está. ¿Veis? Ya tiene la propiedad de medición 2. Y en las losas, esta ya tiene que tener la medición, perdón, el código, la zona B. Así que si me voy a propiedades de esta losa, tiene que tener efectivamente la zona B. Y esta también. Efectivamente. ¿De acuerdo?
Bueno, pues este es el flujo de trabajo que os quería explicar entre Bexel y Revit para la gestión de datos, interferencias, mediciones, es decir, todo aquello que tenemos que preparar el modelo antes de llevarlo a la fase de construcción. Y nada, por mi parte esto es. Yo le paso ahora la voz a mi compañero Miguel Villamor, que os va a explicar más cosas específicas sobre el tema de mediciones. Muchas gracias, Sergi. Solo 5 minutos más para explicar un poco de mediciones. Aquí tenemos el mismo modelo que utilizaba Sergi. Vemos sus propiedades. Lo que hace también Bexel es calcular, entre comillas, físicamente esas cantidades, no solamente las que vienen como atributos, como parámetros de los modelos, sino que mide por sí mismo. Y aquí estamos midiendo, vamos a medir solamente los muros. Los vamos a organizar por familia. Y vamos a ver cuáles son las cantidades que queremos que aparezcan en la medición. Vamos a añadir el volumen, el área, añadimos también la longitud y la altura. Vamos a buscarla. Ahí está. Bueno, simplemente con esto, ahí tenemos la medición de todos esos elementos. Están agrupados, como veis, por familias. Podemos ver la selección en la ventana gráfica. Y, por ejemplo, a ese conjunto de elementos le vamos a añadir un parámetro nuevo de medición. Imaginad que queremos añadir una medición adicional por lo que fuese, ¿no? Por pérdidas, por cualquier cosa. Ponemos una fórmula. Estos son los operadores que tenemos, pero podemos utilizarlos directamente los de arriba o escribirlo directamente con el teclado. Y vamos a multiplicar el volumen por 1,05, sin más. Y ahí tendríamos, en cuanto le demos a OK, aquí tenemos el nuevo parámetro relleno. Con lo cual podríamos crearnos solamente por grupos, incluso para un único elemento, un criterio de medición distinto y aplicárselo exactamente al mismo parámetro. Con lo cual, esto es uno de los aspectos importantes de la medición es primero que la codificación sea correcta, para que todo esté medido y todo esté bien clasificado, y segundo, que los criterios de medición podamos aplicar los que nosotros queramos. Eso es importante, independientemente con qué programa hagamos el presupuesto. O sea, que si utilizamos Presto, utilizamos otro programa, podemos, como veremos, llevarnos la información. Bien, voy a cambiarle el nombre, que no le había puesto nombre. Bueno, podemos exportarla a un Excel. Este Excel nos lo podríamos llevar a otros programas, por ejemplo con Excel to Presto, si que utilizamos Presto. Vamos a ver el aspecto que tiene. Aquí tenemos los identificadores unívocos de cada uno de los objetos para poder localizarlos. Una tabla plana y esta estructura con los diferentes partidas, las diferentes unidades de obra. Bueno, nosotros no vamos a utilizar este Excel, vamos a hacer otra cosa. Primero ver también que en esa exportación podemos incluir la información gráfica, dándole transparencia a los objetos no seleccionados. Y aquí lo tenemos. Con su volumen, con su superficie de cada una de esas familias. Volviendo a Bexel, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo aquello que queremos exportar, por ejemplo, podría ser el proyecto completo, y lo vamos a exportar a IFC, pero con una particularidad. Esto no todo el mundo lo conoce, que a través del IFC podemos pasar mediciones. O sea, ahí tenemos exportar esas mediciones dentro del IFC. Podemos utilizar el 2.3 o el 4. Voy a sobreescribir un archivo que había escrito antes. Y abrimos Presto. Abrimos el complemento IFC a Presto. Aquí lo tenemos. Abrimos el archivo.
y seleccionamos, aquí solo hemos exportado muros. Estos son todos los parámetros que ha leído, con todas las dimensiones. Y podríamos también aquí definir, en ese botón de ajuste, incluso qué parámetros a qué campos de Presto van. Bueno, yo lo voy a dejar con los valores de defecto que hemos importado. Traspaso la información. Y aquí tenemos ya en Presto, si lo desplegamos, las distintas tipologías y con su medición, como veis, con longitud, altura. Aquí tenéis, en este caso son superficies, en metros cuadrados, tenemos la medición directamente transferida a Presto. Insistimos en lo importante de la calidad de esa codificación. Es decir, no podemos llevarnos a un sistema de presupuestos una medición si esa medición, no, como he dicho, no está bien codificada, no está bien ordenada. Aquí hemos medido un modelo a partir de Revit, pero sería exactamente igual medir un modelo a partir de IFC. Ese modelo lo hemos revisado, hemos corregido, hemos añadido codificación, hemos, como he dicho, modificado algunos de los valores de esos parámetros, y a partir de ahí podemos llevárnoslo, como hemos visto, a un sistema como Presto, o por ejemplo una planificación que hagamos en Syncro, con ya la garantía de que esa codificación es correcta. Nos va a dar muy poquito trabajo después realizar una planificación y enganchar el modelo con la planificación, por ejemplo.